tres. Plop. 1, 2, 3. Plop. Casi. 1, 2, 3. Estoy hecho pomada. Lo que me hicieron correr para venir aquí. Y bueno, cálmate. Y ojo, cálmate hasta por ahí nomás. Mirá la que nos espera. Yo creo que no fue una buena idea venir acá. Ustedes deben ser mis nuevos alumnos. Sí. Bienvenidos al CIP, al Club Interamericano del Plop. Aquí aprenderán la técnica humorística del Plop, pero sobre todo aprenderán a caerse de la sorpresa. ¿Caernos? No, estamos grandes para eso. De ningún modo, entre mis alumnos internacionales más famosos, podemos encontrar a las momias de Egipto. ¿Las momias de Egipto? Mamma mía. Nosotros tenemos algo en común con las momias de Egipto. ¿Qué tenemos que ver en común nosotros? ¿Cómo que tenemos en común? Vamos a terminar todos vendados. Qué grande estar con Grillo, por Dios. A mí me gusta mucho estar conmigo. ¿Sí? ¿Cómo viniste de Londres? ¿Caminando? ¿Cómo viniste? No, nadando, naturalmente. Nadando, sí. Pero te secaron, te secaste. Ya, hay toallas buenísimas acá y te digo, vine prácticamente por las toallas. Qué cabrón. Mirá vos. ¿Qué es eso, Popeye? No, es un dibujo que yo trato de probar a veces. ¿Hasta cuánto se puede hacer parecer a un personaje a pesar de que te apartás del modelo que es conocido? ¿Cómo sigue siendo reconocible, digamos? Es un juego que me gusta jugar, sí. Bueno, ahora, hay cosas que aparentemente no cambian nunca, ¿no? Por ejemplo, el tema del plop es un tema muy puntual y muy raro. Porque hoy en día el plop, cuando uno dice plop, Condorito. Condorito. Ah, sí. Pero lo del plop como marca que indica que ahí hubo un chiste, esa es justa, ¿no, Oscar? Ese es el muy dato. vieja. Yo nací leyendo historietas con plop, plop. Sí, bang, yo también, Biff, yo puff, también. bang, beef, etc. Y más. Muchos chicos hemos mirado también, yo era menos chico, pero las películas de Batman de cine, de televisión, donde cada vez que se pegaban eran beef, pop, blam. Es, yo pienso, una sana costumbre gráfica. Además queda bien, a mí me gusta verla. Lo que llamamos las onomatopeyas. Sí. Dentro de ellas el plop es una de ellas, ¿no es cierto? Es anglosajón, la palabra es definitiva anglosajona. Eso no lo sabía. ¿Cómo es Mira, eso? plop tiene dos significados, entre otros varios. Pero el primer significado es un objeto sólido que cae sobre el agua o en el agua. Entonces, podemos decir que las onomatopeyas en las historietas vienen en general de verbos ingleses Sí. que el dibujante los incorporaba para indicar qué era lo que estaba pasando, por si había alguna duda de sentido, ¿no? Bueno, y si estás en un cuadro solo donde hay una persona que se está dando vuelta así y escuchás ¡slam! Se cerró una puerta. Exacto. Qué bueno. Y hablando del fisicoculturismo, ¿qué estamos viendo? Vamos, aquí? Juancito. Vamos todavía, que para ponerte la remera de Superman vas a tener que levantar varios kilos más. Mira, lo único que voy a levantar yo va a ser la aguja después de almorzar, la aguja de la balanza. Las onomatopeyas, que son la representación de los sonidos por medio de palabras, forman en la historieta un grupo acotado que es la herencia de los primeros autores que trabajaron con el lenguaje de los cuadritos. En la mayoría de los países, las onomatopeyas están tomadas del cómic norteamericano, uno de los pioneros en el desarrollo del lenguaje de la historieta. Esa influencia se nota en sonidos cotidianos como el portazo, slam, o la campanilla del teléfono, ring. Las onomatopeyas son elementos que identifican a la historieta y al humor gráfico. Podemos decir que el plop, la onomatopeya para la caída o el desmayo, pero también el desmayo mismo, es el equivalente en el humor gráfico al boom o al bang de la historieta de aventuras.
Así, el plop se vuelve un verdadero signo del lenguaje historietístico. Muchas veces vemos solamente un par de piernas o de pies en el aire y el resto del cuerpo queda fuera del cuadro. Esos piecitos pataleando en el aire son casi un ideograma de la idea de desmayo o de la idea de caída. Como comentan Luis Gasca y Román Gubern en su diccionario de las onomatopeyas del cómic, plop es un verbo del idioma inglés que tiene dos significados: caer pesadamente y caer al agua. En los chistes y las historietas, el plop o desmayo aparece de distintas maneras. Los personajes pueden caer redondos, de espaldas, de nuca, o hacia adelante, con el mentón o con la pera, de trompa, e incluso salir volando en lugar de caer. En definitiva, la caída indica el estupor ante una ocurrencia o salida fuera de lugar, que es casi siempre la base sobre la que se hace el humor. El plop es un mecanismo que es ideal para los que hacemos chistes chotos, que a veces el lector no sabe cuándo se tiene que reír y dónde está el remate. De esa manera, cuando ve que dice plop y cuando ve que está el clásico personaje que recibe el chiste y que se cae para atrás, supone que se tiene que reír y por una especie de acto cerebral involuntario, o mejor dicho, una especie de convención que uno arrastra desde pequeño, se ríe. Y dice, hace plop, efectivamente, acá hay que reírse. Esto lo vimos seguramente muchos de los que tenemos hoy entre 15 y 20 años. Crecimos leyendo, entre otras cosas, a Condorito, que es por supuesto la referencia obligada, mirá, ¿no?, del plop en el uso del humor dibujado, ¿no? Más allá del chiste bueno o malo, cada vez que una historieta terminaba con el clásico remate, un remate, digamos, que podía ser mejor o peor, aparecía el plop indicando que efectivamente ahí terminaba y era el remate. Hoy hay muchos dibujantes, ¿no?, que utilizan o utilizamos, porque yo me considero dentro de ese grupo, la referencia del plop más que como un uso primerizo o un uso necesario, una especie de cita cariñosa o de alusión, casi siempre a Condorito, pero incluso a casos anteriores o posteriores, ¿no? Me parece que ya está tan instalado el recurso que nadie va a pensar que es un afano a, sino que se trata de una cita o de un tributo, si querés, o de un guiño cariñoso a el plop universal y que todos queremos y que todos llevamos en nuestros corazones. Bueno, a ver, ¿qué hiciste ahí? Mirá, yo dibujé esta pavada acá porque es algo pavada, que hago, mirá me qué sale pavada. en la punta de los dedos y me Mirá, da mirá, alegría mirá. hacer Ah, muy bien. para refrescar la mano. Un Popeye. O Popeye, digamos. O espagueti, como le decían en la Espagueti Argentina. me gusta a mí. Sí. Espagueti. Bracho di ferro, maturin le dicen en Francia. En el caso de Popeye aparecen las onomatopeyas. Hay, Sí. hay mucha onomatopeya en Sí. Seeger, ¿no? Y en realidad Todo lo el que más tiempo, todo el hace, tiempo. acá dices splat, una piña, Acá smack, crash. Ahora, lo de Seeger fue muy influyente a nivel universal y en la Argentina también, ¿no? Un tipo como Quinterno tiene que ver con él, ¿no? Muchísimo. La chacha tiene muchísimo que ver. Y con ese la- mandíbula, ese en mandíbula, forma la de, pipa, de- la de- de pipa. culito. Había, por ejemplo, dos onomatopeyas distintas. Uno era lo que le pasaba a Don Fierro con el jefe. Con el jefe. Y otra cosa era lo que provocaba Isidoro, por ejemplo. Había dos plops distintos. En uno, Quinterno lo dibujaba a Don Fierro, que caía de trompa. De trompa. Y el plop del final es de espalda y se ven los piecitos. Mira, además una cosa más que uno olvida también son los detalles gráficos, que si a uno le pegan una piña en la cabeza aparecen estrellas. Sí. O si uno está azorado tiene gotas de sudor. Las más viejas de las onomatopeyas no eran verbales, sino que eran directamente gráficas. Cuando arriba de Maicas, por ejemplo, en este momento, aparece un globo con forma de humito, ¿no es cierto?, que ya indica que es pensamiento. Y acá hay una lamparita encendida, en este caso apagada, porque no se le ocurre nada. Te agradezco mucho, Aparece con una lamparita encendida, significa es la representación Imaginación, verbal, se la le eureka. representación Sí, sí, sí. visual de la expresión, se le prendió la lamparita. ¿no es cierto? Bueno, y antes que se inventara la lamparita, que ponían una vela para que Una yo haga vela, sí, una sí, idea. sí. La onomatopeya plop ya aparece en el clásico norteamericano, la tira Moon Mullins, de Frank Willard, allá por 1924. Y se usa
tanto para señalar la caída de una pecera como para destacar el estupor de un personaje ante el comentario de otro. En 1935, en el Popeye de E.C. Segar, los personajes repetidamente caen de espaldas como reacción ante las ocurrencias de su interlocutor. La onomatopeya plop aparece de manera recurrente, acompañada a veces por un signo de exclamación. En sus primeras historietas, Dante Quinterno usa poco la onomatopeya plop, aunque es muy común que los personajes reaccionen desmayándose ante una situación ridícula. Y la caída está acompañada con un signo de exclamación, expresión gráfica que simboliza el estupor mental del personaje testigo. La onomatopeya plop, en cambio, refuerza en su origen el efecto sobre el cuerpo, porque pone el énfasis en el sonido de la caída. No tenga miedo, no es venenosa. Y ahora, a libertad a mi amo. Mírela bien porque no la verá más. Me la llevo muy lejos. No irás muy lejos. Pronto. ¿Qué te quedas ahí como una marmota? Hace algo, canejo. Tengo una idea. Mirala, Che, cómo se desenrosca. ¿Dónde aprendiste esa magia? Mucho, Patrusú. Pronto, el hindú se nos va de las manos. ¿Cómo encontraremos su pista? Con mi instinto rastreador, Che. Dame algo suyo a oler. Olé esto, pertenece al sirviente chino. Yo vi que andaba siempre con esto. ¡Es opio! Traje un par de revistas como para hablar del tema, ¿no? Del plop, que tienen que ver con mi más tierna infancia, ¿no? Con lo que uno leía de chico, calculemos que a fines de los 70. Por un lado, como todos los chicos de mi época, leíamos Patrusú todo el tiempo. Y Quinterno utilizaba ya, si bien utilizaba el plop desde que inventó al personaje, muchos años atrás, en los 70, Las andanzas de Patrusú traía historias que eran muy largas. Al terminar la aventura, como para finalizar, agregaba un chiste, ¿no? De 2 tiras o de 3 tiras, en el que terminaba invariablemente con un plop. Pero el plop resultaba mucho más efectivo en otro personaje que acá en la Argentina se comenzó a publicar a fines de los 70, que era Condorito. Condorito ya era un personaje que venía aproximadamente de principios de la década del 50, un personaje chileno creado por Pepo. Condorito era como un actor, podía ser cualquier personaje. Un día era un pirata, un día era un soldado, un día era un desempleado. Y todos los chistes que podían ser de 1 o 2 páginas terminaban casi siempre con un plop. Acá elegí un chiste. Condorito ve a otro loco que está metiendo un reloj adentro de una fuente. Y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Un genio le dice, he sumergido en el reloj del agua para ver si nada. Le dice, y no nada. Reflauta, dice. ¿Y le diste cuerda? No. ¿Y entonces cómo querés que nade? Le dice. Y obviamente un genio se desmaya con un plop. ¿Qué hiciste ahí? Mira, estoy dibujando pavadas, pero si querés te muestro. A ver. Estoy tratando de recuperar el viejo y perdido arte de la onomatopeya dibujada. Y me parece que hoy me han dado una magnífica lección de que es una cosa que hay que incluir nuevamente. Claro. Ahora mirá qué maravilla la línea de Oscar. Si a alguien le decís, escribe plop, despacito. Mirá lo que es este plop. La maravilla artística que es A ver este qué plop. son esos sonidos, a ver. Explícanos. A ver. Hay uno solo que te Ya puedo digo, decir que... empecemos de arriba, lee en voz alta y decime qué es y de dónde viene. El dibujo del sonido bang, el sonido whiz. Bueno, bang se usa para qué. Un tiro. Un tiro. Bueno, Sí. pues yo Cuando soy jugábamos de más chicos, pacífico. Cuando jugábamos a los convoy, no a los cowboys, a los convoy. Cuando jugábamos a los convoy, ¿qué hacían? Bang. ¿Cómo hacían las carabinas de Hugo Pratt? Crack. Nunca entendí eso. Eso lo inventó el Tano. Lo inventó él, sí. Crack. ¿Cómo hace el auto cuando dobla? Screech. Sí. Bien, ¿no? Pero screech es una palabra. Screech es el ruido que haces cuando pasas un dedo por un pizarrón. Es un sonido. A eso voy, que todas son palabras. Porque plop, bang, whiz, fladaba, zaz, click.
Lo usan en Japón, lo usan en India, lo usan en Buenos Aires, lo usan en Montevideo y en Estados Que Unidos. no dejan de ser una observación del movimiento, de algo. Es un lenguaje común, es algo lenguaje. que se usa a pesar de que desciende de conceptos del anglosajón, no por una dominancia del anglosajón en ningún género, pero es cierto que la historieta uno podría, con algún esfuerzo, decir que se distribuyó y se difundió mucho más que en ninguna otra parte, al principio del siglo, fines del siglo XIX, principio del siglo XX en Estados Unidos. Totalmente. Es un invento, es un extraordinario invento yanqui, la historieta moderna, qué duda cabe. Bueno, hubo antes muchas, Te iba a decir, hubo. incluso No, egipcias, obviamente. griegas. No, Bueno, sí, el egipcio tenía mucho que ver con los americanos. Es- No le decían, Tutankamón. Ah, sí, ¿verdad? No, no. Creador de personajes unidimensionales en los años 40 y 50 y fundador de la revista Ricotipo, Di Vito varía constantemente las formas de mostrar la sorpresa de sus personajes ante una situación cómica. La onomatopeya plop no es fundamental, por eso puede ser reemplazada por plaf, como se ve en Bómbolo, el gordo querible y tontorrón que interpreta todo en sentido literal. Lino Palacio, padre de personajes como Don Fulgencio, Ramona y Avivato, utiliza el mecanismo del plop para rematar muchos de sus chistes. Pero en Don Fulgencio, hasta la propia caída del personaje puede estar ausente. En algunas tiras, el testigo del comportamiento aniñado del hombre que no tuvo infancia no presenta reacción. En otras, Palacio elige dibujar unas líneas de expresión que dan a entender el estupor del receptor, aunque no se le vea la cara. En el caso del humorista gráfico chileno, el famoso Pepo, René Ríos Wettiger, la onomatopeya plop equivale casi a su firma de autor. En 1949, Pepo creó a su emblemático personaje, Condorito, símbolo del país trasandino. Lo rodeó de un rico elenco de personajes secundarios y de mujeres despampanantes, y los condenó a caer de espaldas ante las ridículas situaciones que les tocaba vivir. Atravesemos por este potrero para cortar camino, compadre. Buena idea, compa. Re flauta. Un toro se nos viene encima, compa. Arranquemos. Corra, compa, corra. Esta locomotora nos va a arrollar. Súbase al árbol, compa. Demasiado tarde, compadre. Tome mi camiseta y toréelo, compa. Ole. 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 Ya no puedo más, compadre. Baje a ayudarme. Sí, está loco. Y si me bajo, ¿quién lo aplaude? Elegí a Condorito porque el plop es natural en Condorito. Todos los chistes de Condorito rematan con un plop y en Condorito el plop va a seguir existiendo siempre. Si te dicen plop, inmediatamente te remite a Condorito, por lo menos para las generaciones que nos criamos leyendo Condorito. Me parece que es donde el mecanismo está siempre, detona siempre con el plop. Pepo usaba el plop como las telecomedias usan la clac. Es decir, el plop estaba ahí como acento para decirte acá te tenés que reír. Como guiño cómplice, como un mecanismo absolutamente deliberado que acompañaba al remate. Te podía dar gracia cualquier momento de la historieta, pero donde te tenías que reír, donde la bomba estallaba, era en ese último cuadrito con el plop. La primera modificación que le hice a la obra es que Pepo tardó 12 cuadritos en llegar al plop y a mí me pareció que en uno alcanzaba, que no hacía falta tanto, que no hacía falta tanta introducción. Respeté el chiste tal cual porque me parece muy bueno y en todo caso lo que puse más que nada es mi mano, mi trazo, mi personalidad a la hora de enfocar, de dibujar, de manchar. De todas formas, traté de mantener, de incorporar a mi dibujo la mayor cantidad de cosas de Pepo posibles porque eso también hace más rico mi dibujo.
la expresividad en la historieta argentina, por lo menos, el plop fue derivando. Por ahí desaparecía desaparecía la expresión absoluta del plop y aparecía aludido. En alguien que no hemos mencionado hoy, que es un maestro que todos reconocemos como es El maestro Ferro. el grande Eduardo Ferro, hizo muchos personajes, Piantadino, etcétera, etcétera. Y un personaje tan raro como fue Chapaleo, hacer un buzo como protagonista. Fíjate cómo son estos dos remates, Oscar. En el último chiste no aparece la figura. No aparece la figura, sino que aparece el resultado de lo que quedó en el aire cuando el otro se cayó. Qué bien que dibujaba este hombre, por favor. Cada vez me gusta más. Ferro dibujaba dibuja cada vez mejor. Maravilloso, ¿no? sí. Fíjate, aquí ha quedado, ya en los humoristas más modernos, aquí ha quedado reducido en este chiste de Caloi. La sorpresa, ¿no? Y la señora, el leve gesto de sorpresa, en este caso se cae. Ahora, pero en esto también de abandonar el plop, me parece que también es un respeto al lector, como que el lector lo tiene que incluir el plop. Exactamente. Digamos, el plop era parte de una necesidad de explicar. Claro. Pero como dijiste, funcionaba igual que las risas grabadas en la tele. Avisaba que el chiste estaba ahí, que había que reírse acá. Y era una manera, de algún modo, de subestimar al lector. Cuando se sintió que se lo subestimaba, se cambió el mecanismo. Podemos sigue decir, vigente. el cuadrito que encierra la figura también Es una convención. Pero son convenciones que no eran en ese sentido paternalistas. No, estoy No, seguro. claro que no, pero corresponden a una etapa, a un determinado momento, y como todas las convenciones, cuando el momento pasa, en algún momento van vaciándose de sentido. En la historieta que podemos considerar moderna de humor, es decir, desde Mafalda de Quino en adelante, los personajes no se desmayan y casi no se escandalizan frente a las salidas ridículas de sus compañeros de chiste. Muchas veces la reacción al chiste no está marcada, salvo por algún gesto de incomprensión o de leve asombro. Y en algún caso puede haber una mirada cómplice con cierta sorpresa, pero dirigida directamente al lector. Esto sucede en los chistes de notables humoristas gráficos como Caloi, Sendra o Fontana Rosa. La sorpresa ante las ocurrencias de los personajes parece estar reservada ahora al que lee el chiste. Entre los humoristas gráficos de comienzos del siglo XXI, el plop aparece casi siempre como un recurso irónico. El humor iraní de Daniel Paz, con los inefables personajes de Pedro y Rael, el reemplazo de la onomatopeya plop por talib para rematar un chiste y para acompañar la caída de espaldas del personaje de Rael, es el reconocimiento de que ese recurso ya está gastado hace mucho tiempo. En las ácidas tiras de Gustavo Sala, publicadas en el suplemento No, de página 12, el recurso ya es casi por completo irónico. La onomatopeya suele parecer chiquita, como un detalle que corona un chiste que el propio autor considera tonto. En el caso de Alien Triste, de Pedro Mancini, el protagonista, un extraterrestre que representa al clásico perdedor, podría terminar casi todas sus aventuras desmayándose con un sonoro plop. Pero aunque la vida le sonríe poco, su estupor ante las pequeñas o grandes humillaciones que le toca vivir está señalado por unas pocas líneas de expresión a ambos lados de su extraña cabeza. Diego Párez es un gran cultor del humor gráfico argentino y un exquisito conocedor de su riquísima tradición. Autor del panel Humor Petizo en el diario La Nación y de tremendas ilustraciones de humor político en la revista Barcelona, ha creado El Señor y la Señora Rispo. La larga aventura de 123 páginas correrías de El Señor y la Señora Rispo termina con un desmayo y con la onomatopeya plop. Hay un reconocimiento a esa tradición, entre comillas, ingenua y antigua del humor gráfico en una historieta que juega con las convenciones para dar las vueltas. 9 meses. Es matemático. Por fin. Tengo contracciones, empieza el trabajo de parto. Puja, Betty, puja. Inspira, exhala. ¡Ah! ¡Salió! ¡Lo tengo! Cuchi, cuchi, ajo, ajo. Dámelo, Rispo. Quiero tenerlo en mis brazos. ¿Es igual a ti? ¿A mí? ¿Tiene tus ojos? ¿Mi nariz? Dámelo, por favor.
Felicitaciones, querida. Es un varoncito. Exijo una explicación. La otra vez me pasó una cosa muy graciosa que tiene que ver con esto. Hablando de historietas, pibes jóvenes, pero ni siquiera dando clases, ¿no? Sino hablando con chicos, ¿no? Hablando de historietas. Entonces, mostrando historietas, agarra una y dice, ¿y acá qué pasa? Vio el plop y dice, ¿y acá qué pasa? Es decir, no entendía lo que significaba. Y no era una cuestión de que le faltara perspicacia. No entendía el código. Claro. No sabía de qué le hablaba, qué era eso, ¿no? ¿Qué era eso? Es notable cómo se puede llegar a cristalizar algo hasta dejar de significar directamente, ¿no? Lamentablemente hemos perdido una forma importantísima del código y que el chico te pregunte qué significado tiene. Es una pérdida de enormes proporciones porque está eliminando a la gente la manera de poder seguir utilizando algo que fue moneda corriente entre montones de personas, millones de personas. Y bueno, pero de ese tipo de fenómenos está hecho el transcurrir de la vida y la cultura. Bueno, escuchame una cosa. Está todo muy lindo, pero vamos a practicar un poquito. Va a venir el profe, el hincha ¿sabes? Tenemos que movernos un poco. ¿Practicar? Sí, tenemos que practicar ahora. ¿Y qué vas a hacer? Antes que venga, rajemos. Ya, vamos. ¿A dónde creen que van? No, ningún lado. Me imagino que deben haber estado practicando con detenimiento y fruición la técnica del plop, ¿verdad? Sí. Bien, entonces pasemos a la próxima etapa. El tan esperado y ansiado examen práctico final. ¿Están listos? Sí. Bien, voy a agarrar mis anotaciones. Piensen quién de ustedes va a comenzar. Rajemos. ¿Por qué tenemos que rajar? En este examen nos sacamos un aplauso. Bueno, señores, vamos a comenzar con el examen final. Señores.